Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar de la política exterior de la administración Biden. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Juan Tobar, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos y que ya estuvo anteriormente en el podcast hablándonos de la política internacional de las grandes potencias, que era el tema de un libro que acababa de publicar. Juan, muy buenas. Buenos días. Es un placer tenerte por aquí otra vez. Y además un tema que estoy seguro que va a despertar mucho interés. Así que deseando escuchar lo que nos vas a contar. Muchas gracias. Entonces la idea es, tratando de ajustarnos al tiempo limitado que tiene el episodio, tocar algunos puntos fundamentales de la política exterior norteamericana en esta administración. Y una primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales cambios y continuidades entre la política exterior de Biden y la de la anterior administración, la administración Trump? ¿Es tan diferente una política exterior de otra? Bueno, ahí lo interesante es que la administración de Joe Biden ha tratado, por un lado, de mostrar toda la distancia posible con la política exterior de su predecesor. Bueno, y no solo con la política exterior, también con su propia política doméstica. Yo creo que hay una serie de aspectos, ¿no?, que manifiestan esta intención del presidente Biden, de su administración, de marcar distancias. Por un lado, ¿no?, estaría, por ejemplo, algunos de los principales discursos y documentos que había publicado en la etapa en la que Biden estaba todavía en el proceso de primarias y también en el proceso de campaña presidencial, pero más tarde, ¿no?, incluso algunas cuestiones que, vamos, a mi juicio son algo relativamente insólito, como es la publicación de una guía interina, ¿no?, para la seguridad nacional, que es algo que no es particularmente habitual en todas las administraciones estadounidenses, hacen ver como que el presidente Biden no quería marcar esa distancia con lo que había supuesto su predecesor. La realidad, sin embargo, es que no en todos los ámbitos se ha producido algún tipo de cambio, algún tipo de ruptura. Hay una serie de aspectos en los cuales ha habido continuidades muy importantes. Por ejemplo, en el caso de las grandes potencias, a la hora de lidiar con desafíos como es el caso de China, o como sería incluso, ¿no?, yo ahí también tengo algún punto crítico de cosas que se han dicho respecto de Rusia u otros aspectos, ¿no?, otro tipo de desafíos, incluso en el tema de la relación con potencias como Irán, a pesar de los intentos, ¿no?, de restablecer el acuerdo nuclear. Ha habido al final más continuidades de los que se esperaba, incluso en algunos aspectos, como es el tema de la política comercial. Ahora mismo hay también algún tipo de desajuste, ¿no?, y de desacuerdos entre los aliados de ambas orillas del Atlántico con ese tema. Así que hay algunos puntos donde ese cambio, ¿no?, esa ruptura que el presidente Biden estaba proclamando no se han llegado a materializar. Por supuesto, sí que hay cambios en otros ámbitos. Por ejemplo, el caso del cambio climático es uno de ellos, el caso de las alianzas o de la política de alianzas, o también, por ejemplo, otro de los supuestos donde habría cambios en el tema del discurso, ¿no?, en favor de la promoción de la democracia o del fortalecimiento de la democracia. Son algunos puntos donde ha habido cambio. La paradoja, ¿no?, interesante que tiene aquí la política exterior de la administración de Biden es que, sin embargo, a pesar de toda escenificación de todos estos intentos de marcar distancias, en algunos puntos el cambio o la ruptura no ha sido tan completo. Y pasando ya al proceso de toma de decisiones, ¿quiénes son los principales actores dentro del equipo de Biden? O sea, por actores me refiero ya a personas en particular que influyen en su toma de decisiones y al mismo tiempo, ¿qué ideología o qué agenda consideras que hay detrás, dentro de los diversos miembros de su equipo? Bueno, yo aquí antes que nada, habría que hacer aquí una consideración previa sobre el proceso de toma de decisiones de la administración de Joe Biden, ¿no? Y es que, a diferencia de sus dos predecesores, a diferencia, por supuesto, de Donald Trump, pero también del propio Barack Obama, el perfil de las personas que están dentro de la administración Biden es bastante homogénea, es bastante similar.
porque de hecho prácticamente todos los integrantes han formado parte o bien de administraciones anteriores, incluso han trabajado personalmente con el propio Biden. Es el caso del propio secretario de Estado, Anthony Blinken, o también del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, a pesar de que originalmente estaba más vinculado a Hillary Clinton. Pero es una cuestión bastante interesante aquí, que es una administración que, frente a lo que estábamos acostumbrados en los últimos casos, donde había un montón de posiciones ideológicas diferentes, más allá de que fueran más o menos disfuncionales, como era el caso de la de Trump, pero tanto la de Obama como la de Trump habían mantenido ahí una serie de equilibrios ideológicos entre diferentes sectores. Por ejemplo, en el caso de Obama, entre liberales y realistas, o en el caso de Trump, entre populistas o jacksonianos, realistas, e incluso se podría decir que había una pequeña facción de liberales y algunos incluso que simpatizaban con algunas posiciones neoconservadoras. El problema en el caso de la administración Biden es que este proceso, ¿no?, de toma de decisiones aquí parece que se ha decantado muchísimo en favor de lo que sería el liberalismo. Lógicamente, dentro de lo que es la administración, bueno, tenemos que distinguir a varias figuras. Por un lado estaría el secretario de Estado, Anthony Blinken, que yo personalmente al menos le asignaría una posición o una visión del mundo muy cercana a lo que sería el liberalismo. Él fue uno de los defensores de actuar en el caso de Siria, cuando al final la administración Obama decidió no respetar la famosa línea roja para intervenir en caso de utilización de armas químicas. Otro liberal al que yo también la atribuiría, además ha escrito bastante sobre esto, sería el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que de por sí es una figura muy importante en el proceso de toma de decisiones por las labores de coordinación y de asesoramiento al propio presidente. Él también tiene escritos, ha hecho alguna reseña, por ejemplo, de algunos de los libros de autores realistas muy destacados, muy crítica con ellos. Y también en defensa del excepcionalismo estadounidense, de la idea de que Estados Unidos es una nación diferente a las demás y tiene un sentido de misión que cumplir. Así que desde este punto de vista, todos estos líderes políticos tendrían visiones liberales. ¿Hay excepciones a esta visión? Yo creo que se puede hacer algunos matices, ¿no? Por ejemplo, el caso del secretario de Defensa, yo personalmente creo que, a diferencia de algunos de los anteriores, no tiene una posición ideológica clara. Sería como el caso de Mattis o de McMaster, que yo creo que estaban más inclinados quizá hacia el realismo político. En el caso de Austin, yo le veo menos proclive a visiones ideológicas de naturaleza concreta, es una persona más bien de naturaleza práctica, que no tiene grandes inquietudes intelectuales. El director de la CIA sería una figura también muy interesante, diplomático de carrera, y quizá en este caso, al igual que en el jefe del Estado Mayor Conjunto, se podría decir que tienen posiciones un poco más inclinadas hacia el realismo, pero básicamente el tono general de la administración es claramente liberal. El propio presidente Biden, en este caso, también parece haber mostrado convicciones liberales en su discurso. Tema de la democracia, del fortalecimiento de las alianzas, del papel del orden internacional basado en reglas, son aspectos que denotan el liberalismo. Lo que sucede es que también es un líder político pragmático. Y, lógicamente, eso implica que tiene que tener en consideración las preocupaciones de la política doméstica y también las realidades de la política internacional. Toda la cuestión de las grandes potencias, la defensa de una política comercial que defienda los intereses estadounidenses, de la propia clase media, pues son factores que también le han hecho actuar. La propia retirada de Afganistán o el fin de las guerras interminables, pues son aspectos que contrastan también un poco con este liberalismo que dice tener en otros ámbitos. Y, lógicamente, Biden es el que acaba decantando la posición final en el proceso de toma de decisiones. Esta administración, como digo, podríamos decir que tiene quizá ese problema, ¿no? Sería su principal punto débil, esta homogeneidad de visiones, de experiencias políticas muy similares. Quizá uno de los temas que más se podría criticar es la falta de un mayor debate en cuanto a visiones del mundo, en cuanto a líneas estratégicas, ¿no?, que se salgan un poco de la norma.
está muy vinculada a lo que ha sido el establishment tradicional de la política exterior estadounidense, con lo bueno y lo malo que éste ha tenido, pero en cualquier caso yo creo que la tónica general es la línea liberal y además de eso, pues una visión y unas perspectivas bastante homogéneas de lo que es su política exterior. Claro, cuando hablamos de liberalismo, nos referimos en este caso al liberalismo de la política internacional, a la corriente liberal de las relaciones internacionales, ¿no? Porque el término liberal, cuando vamos al panorama político de Estados Unidos, tiene unas connotaciones diferentes de cómo se entiende en Europa o en España en particular. Efectivamente, estamos hablando de liberalismo en nivel de política internacional, ¿no? También podemos decir que idealismo político, si se quiere, por contraposición al realismo. Es una posición que básicamente lo que defiende es la importancia de las organizaciones internacionales o de la expansión y la promoción de valores como es la democracia liberal o los derechos humanos. Más bien una posición de este tipo, ¿no? Frente a los realistas que generalmente defienden más una política exterior fundamentada en los intereses nacionales entendidos en términos de seguridad. Así que desde esta perspectiva, pues el liberalismo habría que tenerlo en cuenta desde este punto de vista. Claro, en la política doméstica estadounidense, liberal más bien no tiene la connotación de progresista, lo que denominaríamos en España progresista. Pero en el ámbito de la política internacional, aquí la acepción sería diferente y, por lo tanto, estaríamos hablando de líderes políticos o de personas que defienden esta posición favorable a las organizaciones internacionales, la democracia liberal y los derechos humanos y a la promoción de todos estos valores. Y ya que mencionas la cuestión de política interna, que en efecto en Estados Unidos hablar de liberalismo en política interna es de progresistas, también de izquierda, podría ser un casi sinónimo, ¿no? Sí. ¿En qué medida influye la política doméstica en la política exterior de la administración Biden? Pues yo considero que es un factor importantísimo para entender su política exterior. En general, tradicionalmente siempre se ha sostenido que los aspectos, ¿no?, que importan especialmente en política exterior son los factores sistémicos. Y es cierto que cuando tienes una amenaza a la seguridad nacional grave, ¿no?, como sucedía en el caso de la Guerra Fría con la Unión Soviética, al final es un aspecto que siempre tiende a prevalecer frente a otros factores. Lo que sucede, ¿no?, es que en estas últimas décadas, donde Estados Unidos además ha tenido una posición de unipolaridad, hasta en este momento ya podemos hablar de multipolaridad, pero ha pasado varias décadas donde ha habido una posición de unipolaridad, los factores de política doméstica también han sido bastante importantes, además hasta tal punto que la política exterior de algunas de las administraciones anteriores ha sido bastante cuestionada a nivel doméstico. Toda la idea esta del continuo intervencionismo, de los malos resultados de algunas de las guerras en las que se han visto envueltos, pues han condicionado la política exterior de diversas administraciones. Y yo me centraría ahí principalmente tanto en la de Obama como la de Trump y la del propio Biden. Aquí es consciente, ¿no?, como las preferencias de la política doméstica, también los factores de naturaleza electoral, pues también van a condicionar enormemente su política exterior. Y lo han hecho en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la retirada de Afganistán probablemente habría sido más difícil si no hubiese una presión doméstica, no solo por parte de la opinión pública, sino también de sus principales líderes políticos, ¿no?, en los propios partidos. Ha habido un debate muy importante sobre el fin de las guerras interminables, que no habrían traído ningún aspecto positivo para Estados Unidos, y yo creo que eso ha sido un factor muy importante para que al final la administración estadounidense decidiera retirarse de Afganistán. Pero no es el único factor. La política, por ejemplo, comercial y económica de la administración, pues también tiene que ver con este tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿no?, para resultar elegido en Estados Unidos necesita el voto en una serie de estados clave que se disputa con el Partido Republicano, algunos de los cuales no han sido los que han permitido que Joe Biden y antes Donald Trump accedieran a la presidencia. Por eso este tipo de factores, ¿no?, suelen estar muy condicionados por la política doméstica. Hay otros ámbitos en los que no sería así. Quizá en el caso de determinados elementos como las grandes potencias, etcétera, el factor sistémico sea más relevante, pero en otros ámbitos, desde luego, la política doméstica es muy importante. Y además hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que Estados Unidos en la actualidad está bastante dividido.
a nivel doméstico. Tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata tienen diferentes alas. Hay un sector más ortodoxo, más tradicional en ambos partidos, pero en el Partido Republicano, por ejemplo, hay un sector populista, jacksoniano, diríamos, si se quiere, incluso nacionalista, ¿no?, que tiene posiciones muy diferentes a las del establishment en diferentes ámbitos, como por ejemplo se ha visto en el caso de la guerra de Ucrania. Y en el caso del Partido Demócrata sucede lo mismo entre su ala progresista y la parte más ortodoxa. Y todos estos aspectos, toda esta disfuncionalidad, también las amplias divisiones y la polarización van a tener también efectos claros en su política exterior, sobre todo en ámbitos que podemos considerar no vitales. Sí, porque además es un tema que preocupa cada vez más dentro de las instituciones de seguridad nacional de Estados Unidos. Hace poco le leía a un almirante norteamericano que fue SACEUR de OTAN, o sea, comandante supremo de OTAN, que ha escrito mucho sobre un hipotético conflicto armado con China, en fin, sobre temas estratégicos. De hecho, tiene una especie de novela ficción sobre ese tema. Y leí un artículo suyo hace un par de semanas donde decía quizás el próximo escenario de conflicto sea un conflicto interno dentro de Estados Unidos, por la enorme polarización que tenemos. O sea, me llamó la atención por lo menos ese análisis. Y eso, lógicamente, pues también reverbera en la toma de decisiones políticas en esa dimensión exterior. Efectivamente, eso es uno de los debates que se está produciendo en el ámbito ahora de la política doméstica estadounidense sobre hasta qué punto, ¿no?, estas divisiones pueden traducirse en una situación de creciente inestabilidad interna. Yo personalmente soy un poco escéptico porque creo que las instituciones estadounidenses, al fin y al cabo, siguen siendo sólidas. Se demostró también con el caso del asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado. Y, por tanto, yo al menos no veo que ese escenario se vaya a producir a corto plazo. Lo que sí que se va a producir es una mayor problemática en la cooperación, en la colaboración entre los dos grandes partidos e incluso una mayor división o fragmentación dentro del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y todos estos aspectos, pues lógicamente, se van a traducir en el ámbito de la política exterior. Ahora mismo, ¿no?, de hecho, ¿no?, se podría llegar a decir que incluso en ámbitos como el de la guerra de Ucrania, la posición que seguirá la potencia norteamericana en relación a esta cuestión también va a estar muy, muy condicionada por los factores domésticos. Y ahora, ¿no?, que hemos visto como una de las cámaras del Congreso estadounidense ha cambiado de manos, pues aquí va a haber lógicamente una mayor dificultad a la hora de tomar determinadas decisiones, porque el Congreso, a pesar de que no es un actor tan relevante en este ámbito como en otros factores, también tiene algunas competencias y puede condicionar la política exterior también de la administración. Muy bien. Y pasando ya a la política como tal, la política exterior, o sea, hemos visto los actores, hemos visto quién influye en el proceso de toma de decisiones, pasando ya a las líneas maestras de la política exterior de Biden. ¿Se aprecia coherencia en esa política exterior? Es decir, ¿hay detrás una estrategia bien definida y bien alineada? ¿O es una política más bien reactiva o con dosis de improvisación? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Yo personalmente creo que esa estrategia, ¿no?, esa idea de una estrategia coherente, hace tiempo que ha sido bastante abandonada en la política exterior estadounidense y no solo en la estadounidense, pero claro, un país como Estados Unidos, que había tenido una estrategia que había seguido más o menos unas líneas fijas en determinados periodos históricos como era la Guerra Fría, en la actualidad y con las últimas presidencias, parece, ¿no?, que ha abandonado esta política. Este ha sido uno de los grandes problemas de Estados Unidos durante la posguerra fría. Lógicamente ya no tenía un enemigo como la Unión Soviética y era bastante más difícil articular una estrategia. Se intentó hacer con el tema del terrorismo, con la expansión de la democracia y de las economías de mercado, la globalización, con diversos factores. Pero yo personalmente creo que esto no existe desde hace varias presidencias. El caso de Obama, desde luego, se puede decir que no había una línea clara, coherente de política exterior. Tampoco en el caso de Trump, aunque empezó a establecer, igual que su predecesor, algunas líneas a seguir frente a grandes potencias, como es el caso de China. Y en el caso de la administración Biden, de alguna forma, sucede lo mismo.
Muchas de estas administraciones, tampoco quiero hacer demagogia, se enfrentan a situaciones absolutamente inesperadas. El caso, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, pues no era la preocupación inicial que tenía la administración Biden. Estaba más bien, la idea era focalizarse en China, en la idea de las grandes potencias, y de hecho es lo que ellos dicen que van a hacer y también lo que se recoge en sus principales documentos estratégicos. En la Estrategia de Seguridad Nacional, por ejemplo, se menciona el tema de China, al igual que se mencionaba como objetivo principal en la guía interina que se había publicado previamente. El problema es que esta línea, que a priori podría haber sido, ¿no? y que sería, ¿no?, la más fácil para poder articular una estrategia coherente de cara a futuro, dado que China va a ser el gran rival de las próximas décadas por la primacía en el sistema internacional de Estados Unidos, se está viendo muy condicionada por otros factores, y lo que sí que podría resultar preocupante es que estos factores, como estamos viendo en el caso de Ucrania, es que son capaces, ¿no?, de distraer o de incluso alterar esta línea principal de política exterior. Todavía estamos en una etapa, ¿no?, donde los elementos de naturaleza ideológica pueden condicionar en gran medida las estrategias de política exterior. Y aquí es donde está ahora mismo el debate en Estados Unidos. Si realmente es mejor focalizarse en China, ¿no?, directamente, y poner ya todos los recursos en el Indo-Pacífico para competir con esta potencia, o más bien focalizarse en otro tipo de escenarios, como pasaba antes en el Próximo Oriente y ahora mismo está pasando con el caso de Ucrania, que a la postre no resultan tan importantes para Estados Unidos como es el caso del Indo-Pacífico. Entonces, aquí es donde está el debate, y yo todavía veo demasiadas contradicciones y mucha facilidad para Estados Unidos a la hora de distraerse con supuestos menores frente a la focalización que quizá debería tener en el caso de China y en el Indo-Pacífico. Si te parece, podemos profundizar un poquitín más sobre esa cuestión, la cuestión de Ucrania, y en qué medida supone una distracción, o sea, un desvío de atención respecto a otras prioridades. En qué medida también, te preguntaría, ¿no?, ¿qué medida Rusia era también una prioridad o se veía como algo asociado a esa rivalidad sistémica de China? Porque si fuera el caso, o sea, si para Estados Unidos China es la principal amenaza sistémica, pero Rusia es relevante en la medida en que puede afectar el equilibrio de poder en Europa, y al mismo tiempo, en cuanto que Moscú esté alineado con China, puede reforzar el problema de distribución de poder, porque al final esto no es solamente una cuestión de seguridad, sino también de una lucha por la primacía mundial, ¿no? Entonces, ¿en qué medida la guerra de Ucrania se puede entender como una extracción o más bien como una ventana de oportunidad? Es decir, como una oportunidad que se presenta para desgastar severamente a Rusia con un coste asumible por Estados Unidos mediante esta guerra por delegación, que también se puede interpretar así, aunque lo hemos dicho en muchos episodios, ¿no?, que aunque Ucrania se esté defendiendo legítimamente y tenga lógicamente derecho a recibir esa ayuda militar por parte de estados vecinos, como son estados de OTAN, de Unión Europea, también de Estados Unidos, lógicamente también hay otra capa de interés, que es desgastar a Rusia, ¿no?, por una cuestión de rivalidad entre grandes potencias. Entonces, a tu juicio, ¿es una distracción la guerra de Ucrania en la gran estrategia de Estados Unidos, o es una ventana de oportunidad que se ha abierto para desgastar severamente a Rusia con un coste asumible? Pues ahí está el principal debate que se está produciendo ahora mismo en Estados Unidos. ¿Cuál sería la mejor opción para lidiar con este aspecto? Yo personalmente tiendo más a inclinarme por la cuestión de la distracción y además por razones importantes, porque al fin y al cabo, cuando tú te ves envuelto en un conflicto de este tipo, ¿no?, que sabes cómo empieza pero no sabes cómo va a acabar, esto también tiene unos costes importantes, ¿no?, no solo a nivel político, a nivel económico, por supuesto, pero también a nivel estratégico, porque yo creo que algunos de los factores que se están viendo ahora, más allá de si al final Rusia queda más o menos debilitada, que tampoco sabemos cuáles pueden ser las consecuencias en el caso de que esto suceda,
Pero claro, está obligando también a hacer concesiones a China. Eso es algo que se ha visto en el caso, por ejemplo, de Bali, donde casi no, en esta reunión que ha habido entre Xi Jinping y entre Biden, se estaba presentando a China prácticamente, ¿no?, como un socio, ¿no?, como una potencia con la cual se puede competir de una manera más o menos habitual, ¿no?, sin entrar en rivalidades en otro tipo de aspectos. Yo personalmente creo que tiene más costes que oportunidades en el caso de la competición entre grandes potencias. Si realmente no Rusia fuera la antigua Unión Soviética o tuviera la importancia estratégica, ¿no?, el escenario en el que esta guerra por delegación se está produciendo, pensaría de otra manera. Pero yo creo que al menos a estos efectos el coste de la guerra de Ucrania, ¿no?, a todos estos niveles político, estratégico y también económico es bastante importante, y eso va a condicionar la futura política a seguir hacia China. Uno de los planteamientos que se realizaban, ¿no?, por parte de algunos autores, era el caso de Mearsheimer, es que hubiera sido una política quizá más inteligente haber tratado, además es una cuestión que coleaba desde el año 2014, incluso antes, haber llegado a algún tipo de entendimiento con Rusia, si eso fuera posible, y tratar de separarla de alguna forma de China, ¿no?, como había hecho en su momento la administración Nixon en el periodo de la Guerra Fría. Ahora mismo parece que eso va a ser imposible, ¿no?, y que incluso como consecuencia de esta guerra podemos llegar a plantear que otros actores que antes eran parias o eran marginales, como era el caso de Corea del Norte, como es el caso de Irán, pueden incluso verse fortalecidos, ¿no?, como consecuencia de esto, lo cual también va a generar problemas para Estados Unidos en otros ámbitos. Desde luego no hay una respuesta, no hay una respuesta fácil. Lo que sucede es que bueno, hay bastantes cuestiones que todavía son bastante inciertas, ¿no?, y yo no tengo tan claro que China vaya a ser una perdedora en el caso del debilitamiento de Rusia. Yo creo que más bien lo que se puede hacer con esto, ¿no?, es regalar a China una Rusia debilitada. Con lo cual, yo personalmente creo que toda esta idea, ¿no?, de que esto puede suponer una oportunidad para Estados Unidos habría que replantearla. Y creo que el conflicto, ¿no?, que no tiene nada de vital para Estados Unidos, ha habido muchas declaraciones desde hace tiempo de que Ucrania es un escenario de relevancia menor, empezando por el propio Obama en una entrevista en 2016, nos lleva a pensar que quizá aquí, o al menos en mi caso, el tema ideológico, ¿no?, toda esta idea, ¿no?, del orden liberal internacional y todas estas cuestiones, que al fin y al cabo es un constructo teórico de autores recientes como Eikenberry, porque siempre se habló de orden internacional, pero no tanto de orden liberal internacional, pues han sido un factor más importante que otras cuestiones de seguridad. Yo creo que si quisieran focalizarse directamente en China, tendrían que hacerlo, ¿no?, y planteando una mayor presencia y fortaleciendo su posición en el Indo-Pacífico. No tengo nada claro que la estrategia que se está siguiendo en Ucrania sea un aspecto necesariamente positivo para una futura competición frente a China. Es muy interesante lo que planteas porque a primera vista una proxy war podría encajar como una estrategia realista de desgaste, eso, un coste asumible, pero el ingrediente que introduces de esa visión liberal, o sea, de ese componente ideológico, es muy interesante. Y luego también lo que planteas de cuál va a ser la naturaleza de la relación entre Rusia y China tras el fin de la guerra y concluyendo con una Rusia, desde luego, más debilitada. Y no sé más hasta qué punto, pero el desgaste que está sufriendo es importante, ¿no? Entonces, una relación que hasta ahora había sido una relación más o menos simétrica, aunque la distribución de poder beneficia mayoritariamente a China, en el futuro quizás sea una relación de subordinación, más bien, de Rusia hacia China, o sea, de mayor dependencia. Y eso, claro, eso también es relevante desde el punto de vista del propio Estados Unidos. Y ya para terminar, quería hacerte una pregunta casi de conclusión, ¿no?, que es, ¿qué aspectos, a tu juicio, positivos y qué otros aspectos criticables adviertes en el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la administración Biden, desde esta perspectiva de política exterior? Pues es una pregunta también muy, muy interesante de cara a lo que sería el futuro.
Aspectos yo creo que positivos, ¿no? Podría ser la vuelta a algunos de los elementos, ¿no?, que ha tenido tradicionalmente más positivos la política exterior estadounidense y que se habían perdido un poco con la administración de Trump. No del todo realmente, porque aquí ha habido quizá críticas un poco exageradas en cuanto a la ruptura de las alianzas, tanto con sus aliados asiáticos como con sus aliados europeos, pero es cierto que Biden ha tratado de restablecer este sistema de alianzas. El problema que yo veo de cara al futuro con esta administración no es esta tendencia que tiene a no pensar estratégicamente, que por otro lado no es tampoco suya exclusivamente, ¿no? Las administraciones previas también tenían este problema. También este exceso, ¿no?, de peso que se otorga a la ideología liberal en su discurso y en las acciones políticas de Estados Unidos, y que ya habían llevado a resultados negativos en algunos escenarios anteriores de la posguerra fría. Claro, si en el futuro al final el desafío de China va a ser el más importante, pues lo lógico es que se concentren en ese aspecto, ¿no?, y que no se vean envueltos en otro tipo de escenarios de menor relevancia. Y eso es uno de los puntos, ¿no?, en el que habían fracasado administraciones anteriores y en donde parece que la administración de Joe Biden todavía está siguiendo. También esta tendencia que, bueno, leyendo a algunos autores, por ejemplo, a este diplomático de Singapur, a Kishore Mahbubani, ¿no?, planteaba, yo creo que supo ver inteligentemente, ¿no?, y es esta tendencia hacia lo que es el pensamiento de grupo, ¿no?, a una homogeneización de las visiones que tienen los diferentes integrantes de la administración en su política exterior. Quizá esta administración no es la más adecuada para plantear una política exterior novedosa, una política exterior un pelín más rupturista, sin llegar necesariamente a lo que había supuesto Donald Trump, pero que desde luego se adaptase mejor a lo que es Estados Unidos hoy en día, de acuerdo con su política doméstica. El Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos de los años 90 ni de después del 11 de septiembre, y el sistema internacional tampoco lo es. Se necesitan ideas nuevas, se necesitan planteamientos nuevos, incluso aunque sean nuevos basándose en escenarios más clásicos, pero realmente no tengo tan claro que esta administración no sea la que vaya a ser más vanguardista en este tipo de aspectos, o no haya sabido adaptar definitivamente la política exterior de Estados Unidos a este nuevo escenario. Las debilidades, ¿no?, o las críticas que se han realizado al establishment de la política exterior estadounidense de las últimas décadas creo que también se pueden aplicar a la política exterior de esta administración. Y realmente creo, ¿no?, que este aspecto puede ser el más negativo para el desarrollo de su política internacional. Creo que todavía se necesita una estrategia, ¿no?, una política exterior que aporte ideas diferentes que se adapten mejor al contexto doméstico y al contexto internacional. Y no tengo tan claro que esta administración sea la más idónea para eso. Muy interesante, Juan. La verdad es que muy clarificador todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Muy agradecidos. Pondremos el enlace en la descripción del episodio al artículo que has publicado recientemente en la revista Philop. También recordar que estuviste con nosotros en ese episodio 17 sobre política internacional de las grandes potencias, donde se da una imagen más amplia de lo que hemos tratado hoy. Además, también hay un enlace a tu libro, por si alguien quiere profundizar en estas cuestiones, pues es una muy buena forma también de empezar a hacerlo a través de ese libro que es académico y al mismo tiempo es divulgativo. De nuevo, muchas gracias, Juan. Si te parece, seguimos en siguientes episodios porque tienes muchísimas cosas que contar y además que son relevantes. La verdad es que es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo. Un abrazo.